podcast Tu legado en la docencia. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues aquí nuevamente en su programa, en un nuevo día, pues en una nueva oportunidad. Siempre lo digo de esa manera. Un nuevo día creo que es una nueva oportunidad. Y pues vamos comenzando ya. Dentro de 2 días vuelvo a regresar a la docencia en una escuela en la que, gracias a que me estuve moviendo, pues, y terqueándole, fue que me hicieron caso y pude quedar, aunque sea un breve periodo de tiempo, pero algo es algo y creo que va a ayudar bastante para mejorar mi pedagogía, para seguir en activo, para seguirme puliendo en lo que es educación básica y sobre todo pues las oportunidades, los contactos, las posibilidades. El hecho de que te relaciones, que vean tu trabajo, pues es de sobra importante. Y pues en esto hay que estarle dando y hay que seguir buscando y hay que seguir, si uno realmente quiere lograr algo, tener algo, pues tiene que también uno, en la parte física que corresponde, en lo espiritual, pues estarás lleno de oraciones, bendiciones y visualizaciones. Podrías ya verte muy claramente en la meta, pero pues Dios te dice: necesito que tú hagas pues la parte física que te corresponde. Entonces esa es pues es la manera en cómo pues te va a llegar esa misma bendición. Pues bueno, vamos a recapitular antes de iniciar con este tema que también es de sobra interesante, porque voy a tocar muchos aspectos psicológicos y de comportamiento de los alumnos de educación básica. Ahorita te voy a pasar unos datos. Seguramente a lo mejor como docente y más quizás como padre de familia no habías tomado en cuenta, y principalmente yo creo que se debe a que los subestimamos bastante, a que creemos que por la corta edad que tienen pues que van a saber, y la verdad es que lo saben todo. Ahorita vamos para allá. Y pues bueno, en el capítulo anterior te compartí una experiencia que tiene que ver con un exalumno de grupo de segundo, ahora tercero. Y todo lo que te platiqué, pues te había dicho que por qué me involucré tanto así. Pues es que cuando se dice que tienes la pedagogía y que estás para algo más que ser maestro, ahorita voy a usar mucho de referencia a la película Radical. Todavía no la veo. Por ahí se habla de, y si leen la biografía de esta persona que Eugenio Derbez está representando, pues es alguien que fue mucho más allá, que se encargó de que sus alumnos fueran los números uno en todo. No sé si en la película se vaya a retratar que él se llegó a involucrar, no sentimentalmente con ellos, sino al hecho de la parte familiar de muchos de sus alumnos, quizás algún consejo o de alguna manera él intervino para que se pudieran resolver ciertos problemas que el alumno estaba atravesando, emocionales y demás, y pues muchas veces sabemos que eso viene de la familia. Entonces, en esta película Radical y la manera en cómo el docente va mucho más allá de su pedagogía, de lo que correspondería a su trabajo, encontramos maestros o personas que se saltan la línea, o sea, aunque les digan que está prohibido o para qué te metes o no te involucres, no te metas en problemas, de todos modos son personas que se lo avientan, que si lo sienten como un deber. Te platiqué también que este alumno al día siguiente pues pidió hablar conmigo, me pidió disculpas, y una de las cosas que me dijo es que ya se la quería llevar en paz y que ya no quería más reportes en trabajo social, porque pues también eso le iba a repercutir en su cartilla de conducta. Que pues hay escuelas preparatorias donde pues no te aceptan si tienes mucho reporte o mucha marca negativa. Es algo parecido a la carta de antecedentes disciplinarios que tenemos o que nos piden a nosotros. Y también otra de las cosas que llegó a decir mi señora madre es que dice: no, pues los muchachos te han de odiar porque pues te metes muy profundo y no les das ni un solo respiro.
Eh, y sobre todo dijo algo que dije, pues sí, puede ser. Es como si los desnudaras, dice, frente a todos. O sea, pues ahí con los plantas sobre la verdad, o sea, sobre las cosas que a lo mejor no les gusta y no pueden ver. Sin embargo, pues ahí los tienes en cámara infragante y con todos los reflectores. Y fíjense que como yo tengo esta parte como, vamos a suponer una perspectiva divina de las cosas, o sea, no me llegan imágenes a la mente por nada. Me acuerdo que ese día que firmó la tregua de la paz, por así decirlo, de repente no sé por qué, pero me lo imaginé así que el alumno se iba elevando en el cielo. Está el locochón y fumadón lo que voy a platicar, pero así me sucedió. Entonces me lo imaginé así como cuando en las películas o en los animes caen al agua y no pueden nadar, no se pueden mover, pero quedan a la merced del agua o del viento y están así con los brazos y los pies abiertos, así como una postura de entrega total. Entonces yo lo visualicé así, muy, muy curiosamente, desnudo, o sea, desnudo, y como que le estaba dando una luz de frente, como una luz celestial o angelical. Podemos interpretar que era Dios o no sé. Y justo en ese mismo día, ya cuando llegué a la escuela, primero tuve esa visión mientras iba manejando, y ese mismo día en la escuela fue cuando él pidió hablar conmigo y las cosas cambiaron radicalmente. Yo creo por eso se llama Radical la película de Eugenio Derbez. Tiene ese nombre por algo. Y hace no mucho tiempo, el mismo alumno me mandó a decir por el WhatsApp de su abuelita que pues ya ella el momento en el que ya no estuve con ellos allá en la secundaria, estuvo otro maestro, me llegó a decir que dice mi nieto que lo extraña y que le está echando muchas ganas acá pues con el nuevo maestro. Y pues comentamos que pues habíamos hecho las cosas bien con él y que pues ya había cambiado mucho su forma de ser. Y dice, sí, ya cambió bastante, me dice de cómo se ponía. Y pues porque fue de esos alumnos donde pues sí se llegó a comportar mal también con su familia. Entonces esas cosas también se le quitaron a esa persona. Y empecé yo a decirle que a mí varias veces me dijeron que no me involucrara y no me metiera, que para qué, que esos son problemas ajenos y que incluso uno de los asesores de ahí de la escuela se metió en un problema grave con un alumno, creo que hubo una amenaza directa de un alumno hacia él. Llevó el caso ahí con los directivos y todo. Y una vez le pregunté, oye, fíjese que Sultanita me dijo que ya no, que no le gustaba trabajar y que no quería trabajar. ¿Qué hago? O sea, porque se siente uno como desarmado. Y me llegó a decir él, mire, nada más pase el reporte a los directivos, comunique lo que pasó y eso es todo. Así como, ya ven cómo hacemos las manos al frente cuando no queremos problemas, involucrarnos más. Así le hizo él. Y así me dijo, y con eso, profe, es todo lo que tiene que hacer. Pero como les digo, yo fui más allá. Yo fui de los que se la pasó marcando y reportando actitudes de este tipo de los alumnos. O sea, yo no me detenía. Yo le decía luego, vámonos. Y entonces, regresando a las conversaciones con la abuelita, fue lo que yo le dije. Mira, a mí muchas veces me dijeron que me quedara tranquilo, que incluso lo dejara pasar, como que pues nada más lo llamó la atención o pues es su calificación y ya. Pero ¿qué cree que me jaló? No sé, como un deber o no sé, como algo, quería hacer el extra en esto. Y me dice que me agradecía mucho y que sí, porque era un hecho que yo demostré o que hice ver que un docente no nada más es un catedrático, también puede ser un gran amigo. Entonces, con ese tipo de cosas, pues son como las recompensas que recibes. Y por ejemplo, cuando les comenté de la Junta de Padres de Familia en la que yo los recibía a todos eh, antes de que llegara el asesor, ahí apoyé, acomodé todo el salón con ayuda de todos los alumnos y fue un recibimiento como si
hubiera yo hecho algo bastante grande, no sé, importante, porque todos me veían con admiración y respeto y todos me escucharon de una manera cuando yo hablaba muy especial, o sea, como cuando escuchan a alguien que saben que le tienen que poner toda la atención y del cual van a aprender. Entonces así fue, y cuando llegó el asesor y leímos por ahí como una especie de poema hacia ellos, y me pidió que buscara entre su papeleo cosas que necesitábamos, pues se veía el desorden con que traía las cosas, y pues sí debo de decir pues que sí es una imagen que se ve mal, porque pues cómo vas a hacer eso enfrente de una junta. Pero bueno, aquí yo no estoy para juzgar a nadie ni voy a decir tampoco que luego las cosas súper bien, pero sí son detallitos que luego se ven y de lo cual se fijan. Y ya después hubo una parte donde estuvieron pasando los papás en fila para preguntar unas cosas y dar unas firmas al asesor. Y yo estaba sentado pues en mi mesa de maestro, y se me acercaban, o sea, pasaban, en la fila estaban pasando por donde yo estaba sentado. Y sí, pues así con una cara de, no sé, de asombro, no sé, de mucho interés, me preguntaban que cuál era mi nombre, que cómo veía a sus hijos, que le paso mi número o pásame el suyo. Entonces así estuve intercambiando varios contactos, porque pues no estaba a veces toda la información en, en el formato que me dieron de los directorios y los teléfonos de los papás. Entonces, pues bien alegres, bien contentos que hicieran sus papás con las reseñas que les daba de sus hijos. También podía notar que después de esa junta, cuando yo mandaba las reseñas a gente que me había encargado que lo hiciera, que quería saber de su hijo, también se les sentía la alegría en la voz de sentirse escuchados, o de me respondían con audios así, no, así fíjese que esto y lo otro, yo y mi hija por esto, o sea, como hacían de cuenta, como, no sé, como si fuera esto ya un consultorio, no sé, estuvo muy interesante. Ya también había comentado que después de la junta se fue la asesora, y todavía seguimos, todavía hubo papás que quisieron hablar conmigo. Después de la junta ya estuvimos afuera del salón hablando, los fui atendiendo, y hubo uno que pues sí, como que hasta nos dábamos como que el abrazo fraternal, porque como que nos caímos muy bien a través del WhatsApp. Y ya una serie de cosas que dijo sobre su hijo que platicamos, y pues él ahora sí que fue el que les había comentado, que ahora sí fue el que se pudo desahogar en frente de uno, en este caso de un maestro, y me agradeció pues que le hubiera dado la oportunidad de... Y bueno, toda esta reseña sirve porque el tema que nos compete hoy, o sea, todo lo que platicamos ahorita, va a servir bastante de base para para ya entrar en materia de lo que vamos a hablar. Fíjense que sí es un tema muy interesante, y yo creo que es un tema que todos deben de saber, todos debemos de saber, sobre todo si tenemos hijos de esta edad o más chicos. Ahorita estamos hablando de educación básica, entonces a lo mejor los de cuando ya entran en prepa de universidad no tanto, ya porque se supone que son las etapas donde ya se les forma, ya empiezan a pasar de la preadolescencia o de la pubertad, y ya son más maduros y ya piensan más las cosas. Esas no las vamos a tocar, porque aquí lo interesante es precisamente educación básica, es precisamente estas edades, desde que están en preescolar hasta primaria, porque su servidor también dio primaria, y llegando pues a la oportunidad que ya tuve de poder estar aquí en secundaria. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que yo vi? Em, Vi a chavos, eh, sobre todo esto me lo demostraron los de segundo, porque pues cuando yo los recibí estaban todavía chiquitillos, o sea, pues venían directamente del primer grado, y me acuerdo que pues los veía, pues los ves morritos, tiernitos, ¿no? Así bien inocentitos según. Y, y obviamente pues ya había chavos que ya se veían
Pues a esa edad dan el estirón. Hubo uno ahí que estaba, unos que estaban ya altos y hubo otro que también se veía pues fornido así que hacía su ejercicio. Y déjame decirte, sí llegué a entrar en competencia de venciditas con él y me ganaba. También otro que estaba un poquito más alto que yo. También una vez me dio como, me abrazó y me dio palmadas en la espalda. Como una forma, no me acuerdo si fue una llevadera o no sé, no me acuerdo ni por qué. Pero me apretó fuerte y me dio unas palmadotas en las que, híjole, sentí que me sacó el aire. Físicamente, bueno, yo vi un video hace no mucho tiempo de una mujer que hablaba de cómo las generaciones de ahora, perdón, era increíble cómo, bueno, ella cuando estaba más joven veía que muchos hombres grandes lo pretendían o algo así, no recuerdo bien, porque la veía mucho más grande de lo que realmente era. Entonces, como que la tomaban de esa edad y la querían tomar porque decían, no, pues esta, pues sí, no, se ve mucho más grande de lo que realmente es. Dice ella que ya a sus 25 años, ella no se explicaba el fenómeno de que a los chavitos morritos, dice que se encontraban morritos de seco, pero ya bien experimentados, ya bien grandes físicamente, o sea, en el look físico como tal, ellos ya se veían súper desarrollados, o sea, y con una mentalidad que qué bárbaro como de una persona adulta. Y llegó a decir en el video que a lo mejor, pues yo creo bromeando, no sé, pues que a lo mejor era su castigo o Dios como que le mandaba eso porque pues decía ya que les dan de comer, ¿no? Porque están súper grandes o súper desarrollados. Y dice, yo creo que es una manera en la que la vida me la volteó cuando yo me quejaba de los hombres que pretendían a esa edad en la que están los chamaquitos de estos tiempos. Y ahora se me revirtió, ahora yo soy la grande y la vida me anda mandando puro chavito que me anda pretendiendo ahora a mí de grande. Entonces, ahorita lo que yo me encontré, eh, esto me lo dijo una de mis hermanas, que hay un estudio en el cual se dice, creo que esto se puede encontrar fácilmente en internet, que las generaciones de ahorita olvídense de que centenias y no sé qué tanto, qué tanta cosa, y que la tecnología, pues sí, o sea, eso sí es cierto. Otra de las cosas que hay que decir es que las tecnologías les tiene el cerebro frito, la verdad, porque pasan muchas horas, mucho tiempo en el Facebook, Instagram, OnlyFans, en las redes sociales, en las benditas redes sociales. Y ya saben que cuando se usa eso de mala manera es muy perjudicial. Incluso hay documentales de eso en Netflix. Entonces mi hermana me llegó a decir que esta generación se me quedó muy grabado lo que me dijo. Es la que más problemas emocionales y de identidad tiene. O sea que vienen de unas cosas que los traen muy fregados. Entonces, ¿esto a qué se traduce? Que no nada más estamos hablando de gente o de personas o de chavitos que arrastran problema emocional, sino que eso también nos ha hecho madurar mucho antes de lo que de la edad que ahorita llevan. Yo me acuerdo que leí en un libro donde se advertía que en los tiempos modernos o un poco atrás se estaba exigiendo demasiado a la gente o en este caso pues a los hijos, sobre todo a esta edad. Estamos, decía, exigiendo que sean adultos desde muy temprano. Y lo que decía este autor es que debemos de permitirles ser niños, o sea, dejarlos jugar, pues dejarlos, incluso en la parte de la rebeldía que ellos tienen, pues hacer lo que ellos quieren hasta cierto punto, pues. O sea, marcarles la diferencia de libertad a libertinaje y pues que ellos tuvieran una relación sana con la etapa de su vida, pues que es la niñez
y la preadolescencia y todo lo que se va viniendo, los cambios hormonales y demás, pues a partir de los 11 12 años por ahí en adelante. Entonces, al no tener ellos esa como oportunidad, o vamos a ponerle como que pasaron otras cosas antes y que no les permitieron tener ese desarrollo natural, lo que está pasando ahorita es como en las especies que decimos, pues cómo logró sobrevivir si estaba viviendo en un ambiente de contaminación total, que es por ejemplo un ejemplo de que me acuerdo ahorita rápido, de una especie de animal marino, el cual se había desarrollado y había crecido con elementos de plástico. O sea, era un animal hecho totalmente de plástico en su anatomía, y que vivía en las profundidades del océano. Entonces es lo que decían que la contaminación ambiental como está ahora, los desechos tóxicos que aventamos al mar y la forma en cómo contaminamos el planeta en general, estaba provocando esas mutaciones. Entonces, emocionalmente también creo que se está dando lo que se está dando de este fenómeno de un crecimiento en ellos, en el cual ellos ya han mutado, hagan de cuenta, y han sufrido estas alteraciones y este tipo de crecimiento. ¿Y a qué me refiero? A que los muchachitos de ahorita ya están muy desarrollados mentalmente, ya emocionalmente también como que saben qué onda. No todos, pero a donde a mí me tocó tratarlos, muchos de los casos que llevé, por eso también hago estas introducciones para que nos sirva, para que nos sirva de complemento del tema que estamos hablando. Por eso mencioné lo de los padres de familia, y te puse el ejemplo de esa persona en particular, ese alumno en particular, de que su abuelita y cómo se dio todo, etcétera, etcétera. Entonces, frente a eso, yo me encontré con gente, con alumnos, con personas que ya andaban adelantados a su época, o sea, deberían de ser todavía niños, o sea, o jovencitos, pues que estuvieran pues dedicados a lo que es su desarrollo. A lo mejor, pues sí, o sea, pues lo que es lo más común, pues el juego, también los videojuegos, las pláticas comunes a su edad, pues sí, lo que se refiere pues a su etapa de vida, dónde estarían ellos según lo convencional, en qué parte de vida estarían, pues ellos todavía no estarían pensando, por ejemplo, en independizarse, vamos a poner un ejemplo, o en tener ya un trabajo estable y mantener una familia. Pero la mentalidad de ellos de ahorita es como de supervivencia, de madurez. La vida y los trancazos los han hecho madurar pues mucho más rápido de lo que va a su edad. Y eso se puede traducir por el gran problema que fue y que ha sido principalmente la pandemia. Ahora, ¿por qué la pandemia? Pues porque cuando yo estuve en una preparatoria particular, se habló de ese tema. Hubo una psicóloga que se paró a hablar frente a nosotros, frente a los maestros, porque se estaba hablando de cómo a mí me tocó ver la transición a las aulas de lo que era de estar todo el día en la casa encerrados a venir ya a una escuela. Entonces, por ejemplo, es lo que ellos decían, que para muchos alumnos era un pánico, porque no estaban acostumbrados a semejante cambio, y que aunque estuvieran frente a una pantalla y un escritorio, no había un desarrollo socioemocional y de convivencia en ellos. O sea, nosotros creemos que nuestros hijos, pues si eres padre de familia y me estás escuchando, por el hecho de estar todo el día en las redes sociales y en el TikTok y lo que sea, y con videollamadas de WhatsApp con sus alumnos, creemos y decimos, no, pues ya se está relacionando, está creciendo con normalidad, pero no, porque esos son medios artificiales. Sí se necesita el acercamiento y el calor humano. Es muy diferente que tú hables
frente a un medio artificial como el Facebook o el WhatsApp, diseñado precisamente para las distancias, para cuando vayan a distancias nada más con la persona, pero el calor humano, el respirar al otro y el estar frente a él y pasar por todo tipo de emociones con él, ya es una cosa totalmente diferente. Entonces a mí me tocó ver, tuve un caso de alumnos, pues sí, o sea, Lolo se sentía como los chavos cuando estuve en prepa, venían, pero con una carga emocional espantosa, o sea, se veía que estaban muy desorientados y que estaban, pues sí, se sentían en peligro, no se ponían a adaptar. Y tuve un alumno que, por ejemplo, pues no ponía nada de atención en las clases, o sea, era puro estar en el relajo, estar nada más hablando y estar haciéndole la vida imposible a los maestros y no se concentraba para nada en sus trabajos porque no podía, o sea, por la serie de situaciones familiares por las que pasó. Y también tiene que ver mucho el hecho de que, como se dijo en la junta que te acabo de mencionar, imagínense, pues los papás siempre afuera y de repente, órale la pandemia, enciérrate con tus hijos. Hay muchas familias que no pueden tolerar a los hijos, es una triste realidad. Y los tienen en las escuelas como para el kinder, ¿no? Pues para que se entretengan y descansar de ellos. Entonces, pues también, o sea, de repente encerrados con tu peor enemigo, sí hubo muchas implicaciones psicológicas ahí. Tuve un caso de un alumno que le agarró una fuerte depresión y que unas voces le decían aviéntate desde el piso en el que estás, porque pues era una prepa de varios niveles, de varios pisos. Y también otro alumno que decía que los veía todos muy raros y extraños, él se sentía muy ajeno, muy en peligro, y lo describió así, diciendo, porque él escribía canciones y todo lo demás, y llegó a decir, es que parece que como que todos flotan. Ya te imaginarás ahí la referencia a una película famosa. Pero sí, los trastornos, los problemas y la forma en cómo ellos llegan a ver el mundo, sí, sí te sorprende cómo llegan a sufrir este tipo de cosas, de distorsiones de la realidad. Entonces, pues la pandemia, el entorno, el hecho de que, como estuve tratando a varios de sus familiares, yo podía ver que la forma en como sus padres hablaban o tutores era la misma manera en la que ellos se dirigían hacia mí o hacia los que son de autoridad. Entonces, hablando con papás, yo también me di cuenta de muchos trato o maltrato familiar que ellos estaban teniendo para con sus hijos. Se dice en psicología que muchas de las ocasiones el papá siempre es el que dice, no, es que es el niño el que tiene depresión, el niño el que tiene ansiedad, él es el problema. Y siempre hacemos lo mismo, mandamos a nuestros hijos a la terapia. Pero dice, pues dice esta persona que es psicólogo, pero nunca he visto un papá o una mamá, un tutor que diga, mi hijo tiene ansiedad o tiene depresión, chéqueme, voy a meter a terapia para ver qué onda. Y es lo que dicen. Como muchas veces nuestros hijos son reflejo de lo que pasa en casa, eso se lo traen a la escuela y así como los ves, así es como están pasando las cosas en sus hogares. ¿Y por qué se menciona que sus hogares y no algún ambiente de fuera? Pues porque es el núcleo familiar, es donde pasan la mayor parte del tiempo, es donde vienen todo lo que conocemos, las bases y los valores. Y bueno, antes de que se acabe el episodio, esto lo vamos a seguir tratando. Todo esto parece crema de relleno, pero créeme que sirve mucho para sentar la base de lo que estamos hablando. Entonces, con los ejemplos que te puse y todo lo demás que estuvimos ahorita mencionando, es una fuerte realidad que ellos han evolucionado. Yo los veo como una evolución. También es un hecho que cada generación nueva trae cosas frescas y nuevas frente a la mesa, porque son los nuevos reclutas de la humanidad, son los que van a enfrentar los cambios o van a establecer los cambios
de lo que ya se viene, de cómo el mundo va a cambiar. Obviamente nosotros como adultos o como gente más grande pues nos podemos adaptar, pero ellos van a ser pónganle los soldaditos o los valientes pues que van a enfrentarlo y cambiarlo y moldearlo todo desde su trinchera, desde lo que ellos son. Entonces si vemos que son demasiado rebeldes, fue lo que me dijo la abuelita del alumno que les puse el ejemplo. Yo no sé por qué, maestro, vienen tan rebeldes, es lo que no entiendo. Y dice pues que sí, y esto me lo ha dicho más de una mamá o papá. Sí, digo, pobres maestros, dice, todo lo que tienen que soportar actualmente, porque los muchachos vienen muy rebeldes, ahorita andan muy así. Y creo que parte de la rebeldía, bueno, siempre cuando hay una rebeldía, es que hay una resistencia al status quo. Y si la rebeldía es bastante pronunciada, es de una persona que está gritando, escúchenme, o ayúdenme, o está gritando a los cuatro vientos, saben que esto no me parece para nada, no está bien. Y como muchas veces están sometidos y no se les escucha su voz, a través de esa conducta disruptiva o rebelde o castrosa, es como ellos expresan o su malestar o que no están de acuerdo, pues que no, pues sí, se manifiestan de esa manera también. No nada más la rebeldía es por su edad o porque es normal que ellos se rebelen y se separen de la figura de autoridad como es el padre o la madre como para desarrollar su propia identidad. Pero sí, como dice el título del podcast, no porque los veas chamacos, con eso voy a terminar en el capítulo de hoy. Y esto lo acuñé a una frase que yo terminé de decirle en un audio a una mamá que estaba muy sorprendida por todo lo que estaba yo señalando en el comportamiento de su hija. No se lo podía creer porque nunca se imaginó que ella estuviera en esa situación que yo le describía. Pero yo le llegué a decir a la mamá y con esto cierro. Y ya voy a cerrar pues la frase completa como viene en este podcast publicado. Le dije a la señora, no porque los vea unos chamacos o no porque los vea chamacos, significa que no saben lo que hacen. Y bueno, señores, pues ahí los dejo con eso. Y pues seguimos comentando de este tema porque sí está muy interesante y creo que nos va a ayudar a varios a aterrizar en poner en track pues todo lo que está pasando con esta generación a como yo lo he experimentado en el trato diario como maestro, también por amigos que he tenido y por situaciones que pues he vivido al lado de los alumnos. Que esté muy bien y me da otra vez un tremendo gusto estar aquí con ustedes. Hasta pronto. Un placer que nos hayas acompañado. Hasta el siguiente.